Permítame darle lectura a esta porción. Filipenses 3, del 17 al versículo 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estudiamos la semana pasada algunos de los problemas que estaba enfrentando la iglesia de los filipenses. Especialmente hablamos acerca de este grupo que no estaba viviendo de una forma piadosa, que se caracterizaba por convertir la libertad cristiana en un libertinaje. Estas personas eran un mal ejemplo para la iglesia, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que escribir para exhortarles a que no siguieran, a que no imitaran ese tipo de conductas o de ejemplos que muchas veces se ven dentro de las iglesias, sino más bien que imitaran aquellos ejemplos de hermanos maduros que están buscando asemejarse a Cristo cada día en sus vidas. Las personas que describe el apóstol Pablo en el versículo 18, versículo 19, había algunas características que el apóstol Pablo dice acerca de ellos. Se ocupaban solamente en adorar al Dios de sus propios deseos. Ya lo enseñé. También algo muy peculiar de estas personas era que mantenían una mente terrenal, solamente estaban pensando en las cosas terrenales de este mundo. Sus mentes no estaban ocupadas en las cosas celestiales. Para ellos, lo celestial, lo eterno, no tenía nada de relevante, de importante. La Biblia dice que precisamente este tipo de personas solo piensan en las cosas del mundo, solo piensan en las cosas de la carne, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 6. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne, mas el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Pues estas personas, los libertinos, se ocupaban solamente en las cosas carnales de este mundo. Este tipo de personas se ocupa solamente en la promiscuidad, en el libertinaje sexual, en una vida inmoral. Se ocupan solamente en la vanagloria de la vida, también en los placeres de la carne en todas sus manifestaciones. Estas personas no viven para las cosas del cielo. Su mente está enfocada en las cosas del mundo, cómo hacer más dinero, cómo hacer más riquezas, cómo hacer tesoros en la tierra, etcétera, etcétera. Esa es la característica de los libertinos aquí de lo que vemos en estos pasajes. Ahora, hermanos, ¿alguna vez usted le ha compartido el evangelio, el mensaje, a las personas y simplemente cuando usted está compartiendo el mensaje, la gente llega a decirle: no me interesa, no quiero escuchar, no quiero saber acerca del cielo, no quiero saber acerca del infierno? Incluso llegan a expresar que para ellos lo más importante en esta vida son las metas que se han fijado aquí en la tierra. ¿Pero acaso debemos esperar de esta clase de personas el interés en las cosas celestiales? Claro que no. Para ellos no hay más allá.
No hay más vida que la que tenemos aquí en la tierra. Para esta gente no hay cielo, tampoco hay infierno, mucho menos hay una vida eterna en que pensar. Son completamente residentes naturales de este mundo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, se amoldan a los estándares de este mundo, viven para el mundo. Su colonia únicamente es este mundo aquí en la tierra. Esta clase de personas que describe Pablo. De este modo pues se caracterizaban los libertinos en la iglesia de los filipenses. Y Pablo, para contrarrestar la conducta de los que convertían la gracia de Dios en libertinaje, él va a escribir a la iglesia, a los verdaderos creyentes, que ellos, ante todo, tienen una ciudadanía celestial y deben de ocuparse en mostrar este estándar de lo que es ser un ciudadano del cielo, que está por encima de cualquier estilo de vida de este mundo. Pablo va a escribir en el versículo 20 y versículo 21. Hermano, ¿usted tiene la conciencia de que es un ciudadano del cielo? ¿Está viviendo bajo ese estándar de la ciudadanía celestial? ¿Por qué debemos vivir en un estándar más alto que los que no tienen a Cristo o aquellos que son libertinos? ¿Por qué debemos seguir el ejemplo de personas piadosas como Pablo y otros cristianos maduros? ¿Por qué? ¿Sabe por qué tenemos que seguir el ejemplo de Pablo? Como lo dice en el versículo 17, ya lo dije, ya enseñé varias cosas el domingo pasado. Hermanos, debemos seguir los ejemplos de personas piadosas, de cristianos maduros dentro de la iglesia, porque ellos están viviendo bajo un estándar más alto que las normas o los estándares de este mundo. Y Pablo es un ejemplo de eso. Pablo y los demás que él escribe en el versículo 17 viven como ciudadanos del cielo, en contraste a la vida libertina de los que solo piensan en las cosas terrenales de este mundo. Ahora bien, en el versículo 20 dice el apóstol: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué enseña este versículo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que nosotros somos ciudadanos de una patria celestial. Pablo entendió y sabía y quería transmitirles este conocimiento a los filipenses, de que los creyentes no solamente tenemos una ciudadanía terrenal, no solamente somos mexicanos, no solamente son brasileños, son chinos, son estadounidenses, no solamente son japoneses. Ante todos los cristianos de todo el mundo tienen una ciudadanía espiritual, celestial. El apóstol Pablo quiere comunicar esto a esta iglesia. Tenemos esa patria celestial. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a nuestra ciudadanía, él dice acerca de la posición que tenemos los creyentes en Cristo. Tenemos una vivienda, somos ciudadanos de los cielos. Básicamente lo que está transmitiendo Pablo. Cuando Pablo les dice a ellos que nuestra ciudadanía está en los cielos, los filipenses entenderían rápidamente lo que Pablo trataba de comunicarles. ¿Por qué? Ellos eran ciudadanos de una colonia romana, eran legislados por las leyes romanas, tenían magistrados romanos y gozaban de ciertos privilegios de ser un ciudadano romano. Tenían responsabilidades, pero también tenían privilegios. Como uno de los privilegios que tenían estos creyentes de esta iglesia, al ser ciudadanos romanos, era no pagar impuestos. Ellos no pagaban impuestos. Además, cuando fueran acusados o sentenciados, tenían el derecho de apelar al emperador, al César. Si había esa acusación capital, también ellos podrían llegar
ante el César, para que el César apelara, para apelar al César, para que el César viera su causa, y de esa forma muchas veces hacer nula la sentencia que había en ellos. Los ciudadanos romanos también tenían un derecho de no ser castigados como eran castigados los demás. Si usted era una persona que no era romana y se le acusaba de un delito, a veces usted tenía que ser dado con un látigo o con una vara en su espalda. Eso es lo que le pasó a Pablo en una ocasión cuando estuvo en Filipos. Pero los ciudadanos romanos jamás se les tenía que tratar igual como a los demás, porque iba en contra de la ley. Entonces, para entender un poco en el contexto en que Pablo está escribiendo acerca de la ciudadanía, estos entendían claramente lo que era ser un ciudadano de Roma. Mire, una paráfrasis de lo que es la ciudadanía en los cielos se lee de esta forma: tenemos nuestro hogar en el cielo, y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. Escuche bien, tenemos nuestro hogar en el cielo, y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. Pablo está diciendo, justo como los colonos romanos nunca se olvidaron de que pertenecían a Roma, tú nunca debes de olvidarte de que eres un ciudadano del cielo, y tu conducta debe estar de acorde con tu ciudadanía. No debemos olvidar que ante todo, a través de Cristo, ya somos parte de esa ciudadanía celestial. Somos ciudadanos. Así como en este mundo tenemos, en este mundo terrenal, donde nacimos, crecemos y morimos, también tenemos un verdadero hogar. Y Cristo está preparando ese hogar. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2 al 3, que el Señor Jesucristo fue a preparar una morada donde nosotros también vamos a estar. Él les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, ahora que Cristo regresó al cielo hace 2000 años, Él está preparando esa morada, esa vivienda a la cual nosotros pertenecemos. Ya pertenecemos a ese lugar, a esa colonia celestial, a esa ciudadanía. Hermanos, cuando nosotros nacimos, nuestros padres también nos dieron un nombre y nos registraron ante las autoridades civiles. Y cuando somos registrados, la autoridad civil nos otorga una acta de nacimiento que sirve, o más bien podríamos decirlo, que nos identifica como ciudadanos de este país. De la misma manera, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un nombre que ahora está escrito en los cielos. En Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿Dónde está escrito tu nombre? ¿Dónde está escrito mi nombre? En el cielo, dice. Y son palabras de Cristo Jesús. También como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos una herencia incorruptible. En la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol Pedro escribiendo, y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia
también en el cielo. Tenemos una, posesión en el cielo. Así como en esta tierra tenemos posesiones, también en el cielo tendremos una herencia. Pero esta herencia es incorruptible, es incontaminada, inmarcesible, dice el apóstol Pedro. Ahora, también dice Pedro, o más bien el libro de los Hebreos, que nos hemos acercado a una ciudad celestial. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 23, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ahí vemos, estos pasajes nos han enseñado que en verdad nosotros somos ciudadanos del cielo. Además, la idea de que somos ciudadanos del cielo no empezó en el Nuevo Testamento. La enseñanza de la ciudadanía celestial es tan antigua como el mismo principio o comienzo de la humanidad. En Hebreos 11, versículo 13, el escritor a los hebreos dice: conforme a la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Y dice el versículo 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, somos ciudadanos del cielo, pertenecemos a esa patria celestial. Pero el hecho de pertenecer a esta patria celestial o ciudadanía celestial, eso no significa que no seamos ciudadanos de países terrenales. No significa eso, hermanos. Las Escrituras nos enseñan que estamos bajo un gobierno terrenal, el cual se le debe de obedecer. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 7. Puede leerlo como usted guste, puede solamente apuntar. Ahí dice que estamos bajo un gobierno terrenal, el cual se le debe obediencia. Los creyentes debemos obediencia al gobierno en todas aquellas cosas que no están prohibidas por nuestro Dios de una forma explícita. ¿Ha escuchado de algunos que condenan nuestra decisión después de un largo tiempo de confinamiento por causa de la pandemia? Nos condenan y se ha catalogado a aquellos que nuevamente abrieron la reunión de la iglesia de una forma pública como desobedientes a las autoridades civiles por la razón de no quedarse más en casa. Ahorita muchas iglesias
en el mundo están en esa controversia, que si todos aquellos que se reúnen son unos desobedientes a los gobiernos, y eso no es de Dios. Nosotros no nos vamos a reunir porque estamos obedeciendo las leyes. Pero la pregunta, ¿a quién debemos lealtad primeramente? ¿A quién le debemos la lealtad primeramente? ¿A los magistrados terrenales o a los magistrados celestiales? ¿Qué dice Pedro en Hechos, capítulo 4, versículo 19? Los líderes judíos le habían dicho a Pedro y a Juan: no prediquen más en el nombre de no prediquen más ese nombre, no prediquen más a Cristo. Y Pedro les contesta: juzgad por vosotros mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuando los gobiernos interfieren en los asuntos de la iglesia, en los asuntos de la fe y de la espiritualidad de la iglesia cristiana, en ese momento, si interfieren para mal, nosotros vamos a mantener un compromiso de lealtad primeramente ¿a quién? A Dios. Aunque somos ciudadanos del cielo, estamos aquí en la tierra y nos sometemos a un gobierno, pero nuestra ciudadanía primeramente es celestial. Por encima de todo, hermanos. Por encima de todo. Ahora, como ciudadanos del cielo, debemos tener una conducta que esté de acorde con esta ciudadanía, con los estándares celestiales. Todos los países tienen leyes de conducta que los ciudadanos tienen que cumplir. ¿No es cierto? Leyes de conducta a la cual nosotros nos tenemos que someter y tenemos que cumplir. Por ejemplo, si una persona va conduciendo en estado de ebriedad, la policía tiene la facultad de detenerlo y de detener su coche, llevarlo al corralón y imponerle una multa, una sanción económica. ¿Por qué? Según la ley, aquí en este país y en otros países, por supuesto, está prohibido que las personas manejen en estado de ebriedad. Por todos los accidentes que han causado y las muertes de gente que ni siquiera bebió alcohol, pero murió a causa del alcohol. De la misma forma, hermanos, los ciudadanos del cielo tenemos leyes de conducta que debemos de estar cumpliendo aquí en la tierra. Obviamente el vivir de una forma licenciosa, como el apóstol Pablo está escribiendo acerca de los libertinos, esa forma de vivir es contraria a la conducta celestial. Por eso el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11 y 12: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué encontramos en este versículo? Que Pedro está diciendo que somos pues extranjeros y peregrinos, vamos de paso sobre este mundo, vamos camino a la ciudad celestial, y si somos esos peregrinos y extranjeros, debemos de abstenernos de toda clase de deseos carnales y procurar diligentemente mantener una conducta buena, una forma de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? Porque la gente murmura, la gente dice, si esos son los cristianos, así vive un cristiano, ¿qué diferencia hay de una persona que no es cristiana al que sí es? Pues hay mucha diferencia. El cristiano debe de vivir de acuerdo al estándar que Dios ha puesto en su palabra. El cristiano debe de vivir de acuerdo a esa conducta celestial. La gente murmura a los cristianos como malhechores, no solamente en aquel tiempo de la iglesia del primer siglo, sino que esto todavía continúa hasta el día de hoy. Pedro dice, para que con su forma de vivir glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Cuando tú vayas y le prediques a una persona, asegúrate de que estás viviendo una vida recta, una conducta celestial, que te abra la puerta para que la gente te admita, te escuche, para que puedas recibir el Evangelio. La pregunta, ¿nos estamos viviendo de esta forma y cómo lo demostramos? Volviendo a Filipenses. En el versículo 20, donde estamos. La ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía celestial tiene una nota firme de esperanza y expectativa. Este era el impulso del apóstol Pablo para vivir una vida a semejanza de Cristo. La venida de Cristo a esta tierra por segunda vez. Entonces, esa expectativa que tiene el apóstol Pablo le impulsa para ir creciendo a la semejanza de Jesús. Los filipenses esperarían con muchas ansias si el emperador romano llegara a su colonia y los visitara. El apóstol Pablo dice que así como somos ciudadanos del cielo, también debemos de tener esa expectativa de la venida de Jesús aquí en la tierra. ¿Y de qué forma el apóstol Pablo, como ciudadano del cielo, mantenía esa expectativa? Esa palabra donde dice esperando al Salvador significa anhelarlo ansiosamente. Anhelar ansiosamente que va a venir el Salvador, el Señor Jesucristo a esta tierra. Va a venir por segunda vez. Y esa colonia de ciudadanos celestiales que está aquí en este mundo va a ser llevada por Cristo. Y Pablo mantenía esa expectativa ansiosamente. Cuando se mantiene la expectativa de la venida de Cristo de tal manera que la anhelamos con ansiedad, es porque en verdad
amamos ese evento glorioso de la segunda venida de Jesús. Solamente aquellos que están bajo esta expectativa es porque anhelan, es porque aman la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador aquí en la tierra. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, escribe lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida, aquí, hermanos, se nos da un recordatorio de que la segunda venida de Cristo, cuando verdaderamente es creída, anhelada y querida, ejerce una influencia santificadora en la vida propia de cada creyente, y vive ese creyente a la luz de ese acontecimiento. Y la vida del creyente será recta aquí en la tierra. ¿Sabe lo que produce esa expectativa? Es esa influencia santificadora para vivir una vida recta aquí en la tierra. Juan el apóstol, en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La expectativa de que Cristo venga, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, a la luz de la venida de Cristo, los ciudadanos del cielo deben de vivir vidas rectas. ¿Por qué? ¿A quién le gustaría que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que a Él no le gusta? ¿Le gustaría que cuando Cristo regrese como ladrón en la noche, que no sabe usted ni el día, ni la hora, ni el año cuando va a venir, le sorprenda haciendo lo que a Él no le gusta? Al contrario, quisiéramos estar viviendo y haciendo lo que a Jesús le agrada, para que en su venida no seamos avergonzados. Entonces, esto es lo que Pablo nos dice en cuanto a esa expectativa de la venida de Cristo. Pero no solamente, hermanos, se mantiene en esa expectativa, sino que también la venida de Cristo le da esperanza al apóstol Pablo y nos da esperanza también a nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Por qué el apóstol Pablo está tan ansioso de que Cristo venga a la tierra? Y esa era la actitud de la iglesia del primer siglo. Ellos creían que Cristo iba a regresar inmediatamente a este mundo. Parece como que ya han pasado 2000 años de que Cristo fue al cielo y no ha regresado, como que nosotros hemos perdido toda expectativa de su regreso. Pero Pablo pensaba que venía inmediatamente, y la iglesia sí pensó también. Ahora, él esperaba pues la venida de Cristo porque le traía esperanza. ¿Esperanza en qué? En la glorificación del cuerpo del creyente. Cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y dice la versión, lenguaje sencillo: nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla el universo. Nuestro cuerpo, hermanos, va a ser transformado. ¿Cuál es la condición del cuerpo que tenemos en este momento? ¿En qué condición se encuentra nuestro cuerpo? Este cuerpo que tenemos ahora está sujeto a la muerte. Por eso hay miles de muertes al año. La gente muere. Está sujeto al sufrimiento. Sufrimos en el cuerpo. También sentimos la enfermedad. ¿Cuántos cristianos que se encuentran enfermos y que están a punto de partir para con el Señor, no les da esperanza el saber que no todo el tiempo, o más bien que algún día este cuerpo pues va a ser transformado por Cristo, y cuando Cristo regrese no va a tener nada que ver con lo que ahora vemos, con la vejez también, con el cansancio, hermanos? Estamos en estas condiciones, estamos así. Y todo esto de que el cuerpo esté en esta condición fue causado ¿por quién? Por el pecado. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese fruto, de ese árbol, porque el día que ustedes coman ciertamente van a morir. Cuando ellos comieron del árbol prohibido, de ese fruto, entró la muerte al mundo. Primero el hombre murió espiritualmente, se separó de Dios, pero después su cuerpo se fue deteriorando, se fue degenerando poco a poco. Adán y Eva y sus hijos empezaron a envejecer, a enfermar y a cansarse. Todo causado por el pecado. Pero no todo el tiempo vamos a tener un cuerpo así, hermanos. Estamos esperando la glorificación de nuestros cuerpos. De acuerdo a este versículo, dice que este cuerpo va a ser transformado en la venida de Jesús, cuando los creyentes resuciten en el momento del rapto. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 16-17, el apóstol Pablo habla acerca de este evento glorioso. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, en el momento del rapto de la iglesia, muchos de los que están muertos, creyentes, van a resucitar de lo corruptible a lo incorruptible. Los que hayamos quedado, el apóstol Pablo se cuenta como los que van a estar presentes. Dice: si no morimos, vamos a ser transformados de lo mortal a lo inmortal. Esto va a suceder en aquel tiempo. Ahora, el modelo del cuerpo va a ser Cristo. El cuerpo de Cristo después de la resurrección es el modelo del cuerpo que van a tener todos los creyentes, semejante al cuerpo de la gloria suya, dice el apóstol en el versículo 21. Va a ser un cuerpo
que ya no estará sujeto a la muerte, al cansancio, a la vejez, a la enfermedad, al sufrimiento, ni al pecado también, sino que será diseñado y adaptado para que viva en el cielo, para la vida en los cielos, hermanos. Este es el cuerpo que esperamos. Nos maravillamos de ver un cuerpo musculoso, fisiculturista, atlético, un cuerpo, una cara bonita, bella, lo que sea. La gente hace toda clase de intentos para mantener su cuerpo así, para sentirse bellos, para ser halagados, para ser admirados. Muchas cosas hacen, pero eso no se compara. Ese tipo de cuerpo que ahora tenemos no se compara con el cuerpo glorioso que vamos a tener en Cristo Jesús. No le llega ni a los talones en sus mejores representaciones. Jamás se le va a asemejar al cuerpo glorioso de Cristo. Cuando Él resucitó, su cuerpo ya no estuvo sujeto a la muerte, ni a la vejez, ni al cansancio, sino que fue diseñado para vivir en los cielos. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Acaso esto no nos motiva, nos impulsa a seguir anhelando a Cristo, viviendo vidas santas, de lo que va a pasar en nosotros, de todo lo que Cristo va a hacer? Entonces, todo el plan de Dios se consumará y la redención del hombre, tanto espiritual como físicamente, se llevará a cabo cuando Cristo haga esto en nosotros. Pablo dice, para los que quizás tuvieran dudas en los filipenses, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hará esto? La gente tiene dudas. ¿Me cremarán o me sepultarán? Si me creman, ¿qué va a pasar? ¿Mi cuerpo va a resucitar? ¿O si me tiran mis cenizas a la orilla en el mar, o me aventan en el viento, en un peñasco, etcétera? Cuando venga Cristo, ¿va a resucitarme? Claro, para Cristo no hay nada imposible, para el Señor. ¿Cómo va a suceder la redención o la glorificación del cuerpo del cristiano? Dice el apóstol Pablo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es el mismo poder que sostiene ahora el universo, que lo sostiene. Ese mismo poder es el que va a obrar para que se lleve a cabo esta obra gloriosa de Dios en nosotros. Es increíble cuando vemos imágenes en la televisión, vemos documentales y que de una forma nos proyectan el universo, las galaxias, cómo funciona el sistema solar, la rotación de la Tierra, el Sol, la Luna, etcétera. ¿Quién controla todo eso? Lo controla Dios con su poder. No hay nada imposible para Cristo. Él lo hará con el poder que sostiene todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo. Hermanos, para terminar, ¿vives como un ciudadano del cielo? Y aquí te hago la pregunta de si sí o no. Tú tienes que entender y a ti mismo te tienes que responder. Si somos ciudadanos del cielo, ¿estamos con esa expectativa de que Cristo regrese en cualquier momento a la tierra por nosotros? ¿La glorificación del cuerpo del creyente te trae esperanza a tu vida? Piensa en esto. Sigue los ejemplos de aquellos que tienen tal comportamiento aquí en la tierra. Pero también
Quizás algunos aquí no son cristianos y quieren saber cómo llegar a ser parte de esta ciudadanía celestial. ¿Qué necesitas hacer? Dos cosas solamente: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Reconoce que has estado viviendo una vida de rebelión a las leyes del Señor. Reconoce que eres pecador y que tu pecado te ha ofendido la santidad de Dios, porque Él es santo, 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 y no tiene ninguna sociedad el Señor con el pecado. Reconoce que eres pecador, que no puedes salvarte a ti mismo, que ni tus mejores esfuerzos ni tus mejores obras pueden salvarte y reconciliarte con Dios. Lo que necesitas es reconocer tu pecado delante de Dios, arrepentirte y confiar en Cristo solamente. Espero que el Señor hable al corazón de sus vidas. Que el Señor les bendiga.